historia de Rusia comienza con los esclavos orientales, el grupo étnico del cual posteriormente derivan los rusos, ucranianos y bielorrusos. Con la unificación que realizó en el 867 Oleg de Novgorod, del norte de Novgorod y el sur, Kiev, se dio origen al primer estado esclavo oriental, la Rus de Kiev. Rusia, estado que se extiende por Europa Oriental y el norte de Asia, y la capital de Rusia es Moscú. La inminente derrota militar en la Primera Guerra Mundial y la escasez de comida allanaron el camino primero a la Revolución de febrero de 1917, que acabaría con la monarquía de la dinastía Romanov. Luego, a la Revolución de Octubre, colocó en el poder a los bolcheviques, dirigidos por Vladimir Lenin. Tras llegar al poder, los bolcheviques en enero de 1917 disolvieron la Asamblea Constituyente rusa, que había sido democráticamente elegida en noviembre de 1917. Este hecho desencadenó una guerra civil que prolongó hasta 1923. Entre 1922 y 1991, la historia de Rusia es esencialmente la historia de la Unión Soviética, un estado federal que ocupó una extensión territorial similar a la del antiguo Imperio Ruso. La Unión Soviética se configuró como un estado socialista, de partido único, bajo la dirección del Partido Comunista, aboliéndose la propiedad privada de los medios de producción e instaurándose un sistema económico planificada. Asimismo, el 20 de agosto de 1918, mediante el decreto de Comité Ejecutivo Central Panruso, fue abolida la propiedad privada de los bienes inmuebles en las ciudades. A finales del año 1980, siendo crítica la debilidad de sus estructuras económicas y políticas, ciertos cambios en la ejecutiva del partido y en la económica marcaron el fin de la Unión Soviética. Años más tarde, gobernaría Alejandro I, quien afrontaría las guerras napoleónicas entre 1803 y 1815. La posición de Rusia durante estos conflictos fue en una primera instancia aliado de Francia tras firmar el Tratado de Tilsit en 1807, pero Napoleón rompe acuerdos con Rusia y la invade en 1812, siendo su campaña más desastrosa, ya que a pesar que llegaron a Moscú, los rusos no se rindieron y quemaron los campos de los alrededores, por lo que los franceses perecieron ante el hambre y frío del invierno, que llevó finalmente a la derrota de la Gran Armée. Luego de la victoria durante estas guerras, Rusia pudo anexionar Finlandia, Moldavia y parte del Gran Ducado de Varsovia. Durante los siguientes gobiernos, como en los de Nicolás I y Alejandro II, el imperio se siguió expandiendo por Asia Central, obteniendo el territorio de los actuales Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán. Vaya que ahora este mapa ya está bastante similar al de la Unión Soviética. Sin embargo, esta expansión fue frenada por el sureste en la guerra de Crimea contra los franceses y británicos, quienes apoyaban a los otomanos. En cuanto al social, destaca la reforma emancipadora de 1861, en la que la servidumbre sería abolida. Algunos historiadores dicen que este es oficialmente el fin del feudalismo. Sí, Rusia hizo que se extendiera hasta este punto. Durante este periodo, Rusia se mantuvo al margen de la revolución industrial y quedó retrasada con respecto a las potencias europeas occidentales. Con esto, llegaría al mando el último emperador, Nicolás II. Algunos dicen que manipulado por el místico Rasputín, quien llevó a Rusia a desastrosas campañas militares como la guerra ruso-nipona en 1905 y posteriormente el ingreso a la Primera Guerra Mundial del bando aliado, que dejó a una Rusia devastada y en una profunda crisis política y social. Ante el descontento de la población y de la milicia, surgieron las dos revoluciones rusas en 1917. La primera, en febrero, en donde derrocaron a Nicolás, quien sería posteriormente asesinado junto a toda su familia en 1918. Y además, se formó un gobierno provisional que era presionado y exigido por los soviets o consejos de trabajadores dirigidos por grupos socialistas radicales de ideología marxista. Y luego, la segunda revolución, la de octubre, en la que el partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, derroca al gobierno provisional ruso y toma el poder fundando la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y desencadenando la guerra civil rusa entre el Ejército Rojo, los bolcheviques y el Movimiento Blanco, el gobierno ruso.
Esta guerra termina en una victoria decisiva de los bolcheviques y también resulta en la independencia de Polonia, Finlandia y los estados bálticos. Además, el nombre es modificado por el de la conocida Unión de Repúblicas Socialistas Soviética o Unión Soviética, su nombre más comercial, integradas en una primera instancia por 12 repúblicas. Tras la muerte de Lenin en 1924, tomaría el poder Josip Vissarionovich Djurgashvili, más conocido como Joseph Stalin, de origen georgiano. Stalin es uno de los personajes más controversiales de la historia, ya que por un lado le devolvió a Rusia el estado de potencia mundial, pero por otro es considerado como uno de los mayores genocidas de la historia, ya que cualquiera que osara contradecir al régimen era asesinado. Entre sus ideas estaban la de recuperar el territorio perdido durante la guerra civil y la de expandir su ideología comunista por todo el mundo. El mundo entraba nuevamente en tensiones en la década de los 30, por lo que Stalin firma un pacto de no agresión con Hitler poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el que se repartirían los territorios anhelados, además de repartirse Europa en esferas de influencia. Ambos firmantes dan inicio a tan cruento evento con la invasión de Polonia en 1939. Posteriormente, Stalin invade Finlandia en una campaña desastrosa de la que solo logró anexionar pequeños territorios. Ante la debilidad mostrada, Hitler aprovecha y rompe el pacto de no agresión, invadiendo la Unión Soviética en 1941. Curiosamente, a Hitler le sucedió algo similar que a Napoleón. A pesar de comenzar con ciertas victorias que le permitieron avanzar, los alemanes perecieron ante el frío invierno y poco a poco fueron retrocediendo. Posteriormente serían derrotados y la Unión Soviética vencería la guerra junto con el bando aliado, a pesar de haber sufrido más de 25 millones de pérdidas humanas. Luego de esta guerra, las repúblicas bálticas regresaron a ser parte del territorio soviético, aumentando ahora a 15 el número de repúblicas, y la Unión Soviética expandiría su esfera de influencia por Europa del Este hacia Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Esto también sería el inicio de la Guerra Fría entre 1945 y 1991, en la que las superpotencias emergidas, la Unión Soviética y los Estados Unidos, comenzarían la carrera armamentística, espacial, económica y sobre todo política, al inmiscuirse en diversas guerras durante este periodo con el fin de expandir sus influencias comunista y capitalista respectivamente, entre ellas la Guerra de Corea, Vietnam, Yom Kippur, entre otras. Luego de un progresivo debilitamiento de la Unión Soviética causadas por El Imperio ruso era un estado inmenso entre dos continentes, Europa y Asia. Era gobernado de forma absolutista por los zares, que concentraban todos los poderes, decían sobre la paz y la guerra, decretaban las leyes, nombraban y separaban ministros y poseían la máxima autoridad religiosa. Características socioculturales. Una de las características más influyentes de la cultura rusa es que se acostumbran a realizar reuniones entre ellos para contarse sus cosas personales. En Rusia no se acostumbra a hablar sobre los labores y actividades, algo que en muchos países es muy normal. Características políticas. Rusia es una república federal constituida por 89 entes autonómicos. Repúblicas federales, territorios, krais y ni distritos oblasts. De una extensión y población variable, la Constitución de Rusia de 1993 no concede a las repúblicas federales el derecho de autodeterminación. En 2022, el PIB ruso cayó un 3%, pero según el economista Oleg Itscoki, de origen ruso, catedrático de Económica de la Universidad de UCLA, California, y consideró uno de los 25 economistas más influyentes menores de 45 años por el FMI. Fue un año récord en exportaciones, por lo que la economía debía de haber crecido un 7%, así que la caída real ha sido de 10 puntos. Y por lo visto, la economía rusa se sigue manteniendo acorde a cómo está y estará por el momento.